Gobierno de México. Buenas tardes. Agradecemos a todos los participantes en este ciclo de conferencias que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y donde estamos tratando la epidemia por COVID-19, la práctica de la medicina general y el consultorio. El día de hoy, la conferencia que vamos a transmitir está relacionada con la atención de embarazadas en el consultorio y la infección por COVID-19. Para esta sesión hemos invitado al doctor Jesús Carlos Briones Garduño, quien es médico cirujano por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, especialista en ginecología obstetricia, en cuidados intensivos en ginecología obstetricia, en medicina del enfermo en estado crítico, con una maestría en investigación clínica por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctorante en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional, académico emérito por la Academia Mexicana de Cirugía, académico afiliado por la Academia Mexiquense de Medicina, académico titular de la Academia Nacional de Medicina. Ha sido jefe de servicio de ginecología obstetricia del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y actualmente es director de medicina aguda y auxiliares de diagnóstico y tratamiento en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, desde donde estamos haciendo esta transmisión. Agradecemos al doctor Briones su apoyo para estas conferencias que son de utilidad para el médico general y la práctica de la medicina general en estos momentos de pandemia en nuestro país. Muchas gracias, doctor Briones, le agradecemos. Al contrario, muchas gracias a CONAMED, en especial al doctor Onofre Muñoz y particularmente al doctor Fernando Meneses por esta oportunidad y por supuesto a todos ustedes por la oportunidad de comentar algunos aspectos que esperamos que sean de utilidad para sus pacientes. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema y damos inicio con la primera diapositiva que señala este hospital de la Ciudad de México que es emblemático. Ahí ven ustedes algunas fotografías cuando en 1905 es inaugurado por el entonces presidente Porfirio Díaz de nuestro país. Y en la parte inferior pues ven la arquitectura de estas nuevas instalaciones que están a la disposición de todos los pacientes de nuestro país. Queremos iniciar hablando de lo que son las enfermedades emergentes, que como todos sabemos son enfermedades infecciosas patológicas que en las últimas décadas cobran gran interés, y particularmente de un grupo de virus denominados coronavirus, que a principio de este nuevo siglo dieron impacto con lo que se conoce como MERS y el SARS. De hecho, estas primeras publicaciones a principios de esta década fueron consideradas precisamente como la primera pandemia mundial. Vale la pena mencionar aquí a este respecto que el movimiento de las poblaciones es muy importante para tratar de entender lo que sucede cuando una infección se disemina en forma masiva y da origen a una pandemia. Históricamente, las bacterias y los virus nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Véase cómo caprichosamente cada 100 años aproximadamente tenemos impacto con la peste negra, con el cólera, con la gripe española de hace 100 años y ahora con estos coronavirus, el MERS, el SARS y ahora el COVID-19 que nos están impactando en todo el mundo.
El SARS es una enfermedad infecciosa emergente causada por coronavirus y la forma de detectarla es a través de una reacción en cadena de polimerasa que se cuenta en todo el mundo y en nuestro país por supuesto que la tenemos. Son estas infecciones respiratorias principalmente, representan las principales causas de morbilidad y de mortalidad en los seres humanos. Históricamente sabemos que podemos tener infecciones por adenovirus, coronavirus, virus gripales o paragripales, sincicial respiratorio, rinovirus y actualmente algunos otros virus que, como estos coronavirus, que nos están causando grandes problemas. Precisamente les comentaba que en el 2002 se propagó que el SARS estaba considerada como la primera pandemia global de este siglo. En estas fotografías tomadas de la literatura internacional es para que ustedes vean en microscopía electrónica la representación de estos virus y cómo estos virus se adhieren a las células, replican su genoma dentro de estas y causan estragos en forma multisistémica. Aquí representamos la técnica resumida de la cadena de polimerasa, que es la base para hacer el diagnóstico a nivel molecular y poder identificar, y sabemos en los hospitales que se trata de este coronavirus específico denominado COVID-19. En esta tabla comparativamente hacemos una semblanza entre lo que es el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, el síndrome respiratorio del medio este como es el MERS y el que ahora nos atañe que es el COVID-19. Y vemos algunas características, todos son beta coronavirus, todos se propician y se propagan en animales salvajes y que de alguna manera han tenido el brinco con el ser humano. Tienen periodos de incubación que se parecen mucho prácticamente, igual que la sintomatología clínica que oscila entre 2 días y alrededor de 1 a 2 semanas como máximo. Y también algo que es importante que recordemos es el número básico de reproducción. Este coronavirus que ahora nos atañe oscila entre 2 y 3 y esto habla de la capacidad infecciosa que tiene un virus para propagarse. La velocidad de transmisión que es alta para este coronavirus como vemos y la mediana de la edad de los individuos afectados que vemos que son generalmente individuos de arriba de 50 años y que como ahora sabemos cuando se unen a comorbilidad pues provocan mucho mayores estragos. Cuando un paciente es valorado en el consultorio o es valorado en los servicios de urgencias y se decide la hospitalización por las condiciones que trae, sobre todo del aparato respiratorio, hay algunas recomendaciones globales generales que pongo a su consideración, que es tratar de que la habitación sea con presión negativa para no favorecer la diseminación de los virus. Tratándose de mujeres embarazadas, por supuesto que el monitoreo materno y fetal es indispensable. Tenemos que monitorear a través de ultrasonido y de pruebas de condición fetal cuáles son las condiciones de ese embrión feto, dependiendo de la edad gestacional y por supuesto de la mamá. Hay que monitorear todos los órganos y sistemas para poder hacer un diagnóstico integral. En especial en obstetricia, en este grupo de mujeres, se ha ideado un criterio que se conoce en el mundo científico como criterio Quid-Sofa para establecer si esta mujer en un momento tiene falla orgánica múltiple y cómo está repercutiendo en el feto, para tomar acciones muy concretas y muy individuales en cada paciente. Esta forma de hablar de que una mujer puede desarrollar una neumonía viral y esta va a tener repercusión en falla orgánica múltiple, se asocia por supuesto y tiene repercusión en el desarrollo de feto. Son fetos que pueden nacer en forma prematura, pueden tener retraso en el crecimiento intrauterino y impacta definitivamente en una mayor morbilidad y mortalidad materno-perinatal.
Vean ustedes esta estadística que varía todos los días. Todos los días podemos consultar a la Secretaría de Salud y saber cómo estamos variando. Pero a grosso modo, a nivel mundial, se han reportado ya más de 19 millones de casos confirmados, y de estos tenemos una mortalidad que va de 716,000 más defunciones, que a nivel global dan una tasa de letalidad del 3.7%. En nuestro país, como vemos, ya nos acercamos a ser casi 500,000 de habitantes que están ya confirmados, y ya tenemos el día de hoy más de 53,000 defunciones. Como ven, estas estadísticas son muy cambiantes dada la dinámica de esta patología y del impacto poblacional. La mujer embarazada aparentemente no parece ser más vulnerable que la población general. Sin embargo, todavía podemos decir que hay no muchos datos, que son escasos, y que los cambios fisiológicos y la respuesta inmune de las pacientes es similar a la mujer no embarazada. No se ha demostrado transmisión vertical, aunque ya hay datos de infección a nivel de la placenta, hay vellositis causada por esto. Sin embargo, aunque hay en la literatura el reporte de un recién nacido contagiado, no sabemos exactamente el mecanismo y puede ser similar a lo que sucede en la inmunización materno-fetal. Por lo cual se recomiendan las medidas de aislamiento y vigilancia fetal para establecer un cuadro clínico y hemodinámico muy característico, tanto materno y fetal, y tomar las decisiones que de entrada se antoja que sean multidisciplinarias. Cuando esta paciente es detectada en la consulta general, debe consultarse a un ginecólogo, a un materno fetal, o aún más allá a un intensivista, dependiendo de las condiciones. Desde el punto de vista del laboratorio, y esto está ya establecido por múltiples publicaciones a nivel mundial, los estudios de laboratorio que nos debemos solicitar en estas pacientes es una biometría hemática, porque aparte de que hacen leucocitosis, estas pacientes tienen a atender linfopenia, y la relación de neutrófilo y linfocito es importante porque se pierde. Cuantificar también moléculas de respuesta inflamatoria sistémica, como la LDH, el dímero D, la ferritina, la proteína C reactiva, por supuesto la cuenta de linfocitos y la relación que hay. Y si es posible en los medios hospitalarios, también cuantificar interleucinas y quimiosinas, porque se ha hablado inclusive de una tormenta de citocinas en algunos pacientes, aunque esto no está del todo demostrado. Desde el punto de vista de respuesta inmunológica, es muy importante cuantificar la respuesta humoral a través de inmunoglobulinas como IgM, IgG, y también la respuesta celular a través del CD3, CD4, CD8, y conocer la relación que hay entre CD4 y CD8. Desde el punto de vista de imagen, la radiografía de tórax y la tomografía axial computarizada son los auxiliares más importantes. De hecho, la sensibilidad de la tomografía es tan alta que la dan como prototipo para hacer el diagnóstico. Cuando en esta imagen nosotros tenemos imagen de vidrio despulido en el parénquima pulmonar, prácticamente podemos asegurar que se trata de un paciente con COVID. Las muestras virales para el diagnóstico a través de reacción de polimerasa en cadena se obtienen de exudados o de aspirados faríngeos, endotraqueal o inclusive de lavado alveolar, para poder llevar al laboratorio a hacer una determinación molecular. Aquí vemos que el Colegio Catalán de España nos da alguna guía para basarnos y poder hacer un diagnóstico con bases de laboratorio. Por supuesto que la PCR es la base para saber si este paciente estuvo en contacto con el virus, y ver la respuesta que tiene la IgM, que es la molécula que se produce rápidamente, y luego la IgG,
que va a durar algunos meses como memoria. Y nosotros vemos que el típico paciente negativo es el paciente que tiene todas las fases en fase negativa, y el típico paciente positivo es aquel que da las 3 moléculas positivas. Y esto nos sirve, esta tablita, como orientación. Ahí ponemos la imagen de la dexametasona, que efectivamente en la literatura se habla mucho y se utiliza en los hospitales en fase temprana, con la idea de bloquear esta respuesta inflamatoria sistémica que puede volcar el organismo de un organismo. Aquí vemos los linfocitos, que juegan un papel muy relevante en la respuesta inmunológica y que nosotros lo vemos en los hospitales. Quizá algo muy importante es el tratamiento, y todos sabemos que no existe un tratamiento específico. Sin embargo, hay una diversidad de fármacos que están en fase de estudio y que se han ido reportando experiencias previas y que no tienen contraindicación durante el embarazo. Por ejemplo, los inhibidores de proteasas, con el uso no de interferón, antipalúdicos como cloroquina o hidroxicloroquina, que han estado en controversia en la literatura, inhibidores de la RNA polimerasa, que es otro fármaco como el remdesivir que se utiliza mucho. Sin embargo, no hay estudios concluyentes en la literatura, y el tratamiento se basa básicamente en buscar optimizar o lograr las mejores condiciones entre la madre y el feto en un estrecho seguimiento clínico. Vale la pena mencionar, porque en la literatura se habla un poco cada vez más de la nitazoxanida, un fármaco antiviral que ahora se ha convertido, inicialmente era un antiparasitario y ahora se convierte como una promesa antiviral, y vale la pena considerarlo. También vale la pena mencionar a la vitamina D como un precursor o un modulador del sistema inmune, y en el hospital hemos descubierto que los pacientes más graves tienen niveles muy bajos de vitamina D en comparación con pacientes asintomáticos. Y obviamente el ácido fólico, que está por supuesto indicado en toda mujer embarazada, pero que además, como nos dicen los genetistas y los bioquímicos, al favorecer procesos de metilación con la administración de este fármaco, se mejora la calidad en general de las células y es altamente recomendable. Aquí en esta diapositiva solamente es para señalar lo que sucede a grosso modo entre un paciente con una evolución hacia la muerte y en un paciente que sobrevive. Y aquí precisamente intervienen mucho estas interleucinas y estas quimiosinas. Y es precisamente el propósito de los clínicos de bloquear tempranamente esta explosión de quimiosinas y de interleucinas, que dicho sea de paso no se ha demostrado en la mujer embarazada como tal. Esta diapositiva señala cómo los coronavirus que entran a través de la vía respiratoria colonizan principalmente tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo, pero podemos encontrar manifestaciones sistémicas inclusive en la piel de los pacientes. Obviamente pasan por sistema nervioso, por sistema cardiovascular, por tubo digestivo, incluyendo hígado, páncreas, riñón, y estos pacientes pueden evolucionar hacia la falla orgánica múltiple. El manejo de la insuficiencia respiratoria, por hacer un paréntesis, porque son los pacientes más graves en los que vemos en todas las unidades hospitalarias, es recomendable el inicio temprano del soporte respiratorio, oxígeno suplementario para mantener una saturación de este gas arriba del 90%, ya sea a través de mascarillas con reservorio que aseguren flujos de 10 a 15 litros por minuto, o bien optar tempranamente por la ventilación mecánica invasiva. Y aquí, particularmente la ventilación protectora a través de un volumen corriente bajo que no vaya más de 4 a 6 mililitros por kilogramo, evitar una presión plató o una presión pico mayor a 30 centímetros de agua, y mantener en los equipos de los ventiladores un PIB menor a 15 centímetros de agua, ajustando con ellos sedación y relajación para optimizarlo.
el reclutamiento y la titulación del PIP a base de compliance, oxigenación y espacio muerto, y por supuesto optimizando también la hemodinamia de las pacientes. Habitualmente la presión, el índice de Kirby menor a 150 persistente en los pacientes obliga a considerar el decúbito prono por lo menos de 16 horas y también un balance hídrico negativo para favorecer la oxigenación a nivel alveolo capilar. En caso refractario hay que considerar llevar a estos pacientes a membrana de oxigenación extracorpórea como es el ECMO o algunos otros dispositivos. En esta diapositiva señalamos en forma esquemática todas las situaciones que presenta una paciente embarazada, ¿sí? Desde considerar que puede llegar a cuidados intensivos después de que las medidas preventivas no fueron suficientes, la atención obstétrica con apoyo médico, con apoyo inclusive de laboratorio, con diagnósticos muy puntuales, y la atención particular obstétrica que nos debe interesar es el pinzamiento temprano del cordón umbilical, el aislamiento del neonato hasta no tener certeza de las condiciones maternas y la pertinencia de la lactancia materna. Todo esto en un clima de medidas preventivas tanto para nuestros pacientes como para el personal de salud que está inmerso en la atención de estas pacientes. Particular interés requiere valorar algunos aspectos del manejo obstétrico, como son precisamente, y esto se propicia en las unidades de medicina materno-fetal, pero recordemos que en nuestro país hay unidades, la mayoría de las unidades obstétricas no tienen estos recursos, y lo va a ver el médico general con esta atención dirigida o el ginecobstetra. La valoración obstétrica debe ser siempre en forma individual. Recordemos que el control prenatal que se hace en nuestras pacientes y es a nivel del consultorio debe ser orientado con un enfoque de riesgo, ¿sí? Pensando en identificar en forma temprana factores de riesgo y comorbilidades tanto en la madre como en el feto que pueden en un momento dado propiciar un desenlace obstétrico desfavorable. Siempre hay que tomar en cuenta la edad de la paciente y por supuesto la vía de nacimiento. Tenemos que considerar todos estos aspectos. Los casos severos siempre se recomienda tratarlos en forma multidisciplinaria y siempre hay que descartar o aseverar, diagnosticar que puede encontrarse falla orgánica, sobre todo insuficiencia respiratoria que requiera el apoyo de oxígeno suplementario o el apoyo de la ventilación mecánica invasiva. También en estos pacientes es observable a nivel hospitalario que pueden ingresar por un cuadro respiratorio, un cuadro multisistémico de COVID, una infección viral, pero que estas pueden ser presa de infección bacteriana y pueden tener un proceso mixto. Entonces la sepsis materna también se debe sospechar esta infección bacteriana para hacer un diagnóstico puntual e iniciar tempranamente antibióticos, ¿sí? Quizá en forma empírica porque no contamos en un principio con cultivos y con la identificación del germen, pero siempre damos el manejo tomando en cuenta las características epidemiológicas regionales o locales del sitio donde estamos, y siempre tomamos cultivos en forma temprana para identificar el germen y rectificar o ratificar el tratamiento. Por supuesto que el equipo de salud debe estar protegido por el equipo de protección, ¿sí? Porque esto nos va a preservar a nuestro equipo de salud y nos va a evitar un deterioro como ha sucedido en algunos lugares. Este equipo de protección incluye gorro, incluye gogles, botas antifluido, guantes, cubrebocas de alta seguridad para manejar a estos pacientes.
Aquí vemos de la literatura internacional una microfotografía electrónica en su lado izquierdo del coronavirus, cómo está pegado a las células del miocardio. Se ha descrito en la literatura que estas pacientes pueden hacer miocarditis, pueden ser endocarditis, pueden hacer falla cardíaca, o pueden ser alteraciones del ritmo importante, o inclusive algunos pacientes han llegado infartados o desarrollan el infarto de miocardio. Y vean cómo del lado derecho una fotografía de aquí del hospital tomado en un microscopio convencional, en un frotis de sangre periférica de un paciente con COVID que hace un síndrome de hematofagocitosis, y vean qué característico se ve. Y ahí les pongo una publicación reciente de China, a donde ya se han contemplado 2 pacientes con trasplante pulmonar. Esta enfermedad, desafortunadamente, aparte de ser muy contagiosa, de ser muy agresiva, es una enfermedad que deja secuelas letales. Y seguramente en los próximos meses o años vamos a tener en la consulta de neumología y de cardiología pacientes con secuelas, porque deja fibrosis respiratoria, hipertensión pulmonar y puede dejar daño cardiovascular también en estos pacientes. Particularmente en el manejo obstétrico, y esto hay que hacer énfasis en la atención, para reducir el riesgo de transmisión vertical, que hasta el día de hoy no se ha demostrado auténticamente, se recomienda pinzar inmediatamente el cordón umbilical, ya sea que nazca a través de la vía vaginal o bien que por las condiciones obstétricas se decidió la vía abdominal. El aislamiento del recién nacido durante 14 días para no exponerlo a un contagio temprano, y evaluar siempre el riesgo-beneficio en cada caso en particular. En relación con la lactancia, y aquí el Hospital General podemos presumir que tenemos un banco de leche y tenemos un servicio, se propicia la lactancia, porque está demostrado, y ahora con esta enfermedad viral, la protección que infiere en forma natural la mamá a su hijo, a su bebé, a través de la leche materna. La leche materna tiene inmunoglobulinas y tiene factores protectores, entre ellos el factor de transferencia, que induce o favorece una protección celular. Entonces, el contacto estrecho entre la madre y el hijo y el riesgo de transmitir los fluidos se debe de perder, puesto que no se ha demostrado. No está contraindicada, al contrario, se debe propiciar la lactancia materna, y una vez que estamos seguros que la mamá está fuera del efecto contagioso del periodo de contagio, ya puede estar estrechamente con su bebé. En esta diapositiva queremos establecer que el SARS-2 o COVID-19, como se le ha denominado por la OMS, es multisistémico, y qué factores son los que interfieren para que un paciente que está en contacto con el virus pueda o no desarrollar la enfermedad. Uno es que puede estar en contacto con un virus nativo que se vino desde Asia, o este virus ya ha mutado y puede perder infectividad, o al contrario puede tornarse más agresivo. Entonces, lo ideal es hacer una identificación a través de PCR-RT de que este paciente tiene el virus, pero idealmente debíamos de poderlo cuantificar. Estamos buscando ya en la actualidad en los hospitales nacionales la posibilidad de cuantificar para ver qué tantas réplicas hay del virus, ¿sí? Qué tanta carga viral tiene este paciente. Otro aspecto importante es la respuesta inmunológica, porque la respuesta es individual. Y lo hemos visto ahora, como vamos a ver en unas gráficas en unos minutos, cómo aquí en el hospital hemos explorado y hay diferencia en la respuesta inmunológica en los diferentes tipos de pacientes, ya sea la respuesta sérica o la respuesta celular. También, ¿qué impacto tiene esta respuesta inflamatoria? ¿Y qué tanto podemos modular esta respuesta?
por ejemplo con la dexametasona utilizada tempranamente o en un momento dado la metilprednisolona. ¿Qué tanta influencia tiene para disminuir la cascada de interleucinas o de quimiosinas en estas pacientes? Y por supuesto, factores como la edad, que va directamente proporcional la edad al deterioro inmunológico. Los niños tienen una respuesta fantástica comparativamente con los pacientes de la tercera edad. Y el hecho de tener morbilidad, como es la obesidad como causa número 1, la hipertensión arterial o la diabetes. Y ya habíamos hablado que todo esto, como hay diversas publicaciones y lo ven en la gráfica, son factores de susceptibilidad para el desarrollo de morbilidad o inclusive de muerte. Ven ustedes, el 20 de julio se publicaron que habían 81 defunciones maternas por COVID ya confirmadas. Si pudiéramos ahorita revisar la información reciente, veríamos que ya hay algunas mujeres que han fallecido. Y esto ha hecho que esta pandemia, ahora por este coronavirus, se convierta en la causa número 1 de muerte materna en nuestro país. Así como en el 2009 constituyó los casos de influenza asociado al embarazo, ahora tenemos casos de COVID-19. 40% de estas mujeres fallecieron en el tercer trimestre de la gestación y el resto ocurrieron en el puerperio inmediato. La primera causa de mortalidad ahora causado por esto, y la razón de muerte, que es el número de muertes dividido entre los nacidos vivos, es de 6.8 por cada 100.000 nacimientos, que es una morbilidad, es una tasa muy considerable. Vean ustedes, esta nos las permitieron de la Secretaría de Salud para poderlas poner, y vean ustedes cómo el COVID-19 en la gráfica naranja es la que causa la número 1. Sin embargo, hay la respuesta, enfermedades respiratorias que complican al embarazo, porque no solamente es por COVID, también hay neumonías bacterianas y a veces neumonías mixtas, o por pacientes que tienen probable COVID. Aquí vale la pena recordar que si ven la estadística del año pasado, en nuestro país fallecieron 29,000 pacientes a lo largo de todo el año por neumonía, de causas múltiples, de orígenes múltiples. Entonces, bueno, ahora tenemos las mismas neumonías bacterianas que en el invierno precisamente cobran la mayor número de vidas, pero ahora tenemos un virus asociado que nos está causando grandes problemas. El Hospital General de México, bueno, pues como muchos otros hospitales, hace asistencia, que es la principal función, hace docencia, que es clásicamente el Hospital Escuela de la Ciudad de México, pero también hace investigación, también y se hace investigación junto con instituciones del sector como el Instituto Mexicano del Seguro Social y con diversos investigadores para buscar alternativas. Aquí vamos a hablar de algunos resultados iniciales que hay con respecto a lo que hemos encontrado en mujeres embarazadas. Esta tablita de secuencia rápida es para que la conozcan ustedes y sepan que las pacientes graves que llegan a medicina crítica en obstetricia y están en una terapia requieren todo el apoyo. Y requieren todo el apoyo porque hacen falla orgánica múltiple. Este QIT-SOFA, que es la tablita que nos ayuda, es los parámetros más importantes es la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria y por supuesto el estado neurológico de los pacientes. Aquí tenemos algunas tablas de referencia con valores normales que se consideren un paciente, para que ustedes vean a continuación las tablitas que vamos a mencionar y que son estudios de investigación, son reportes preliminares que los ponemos a su consideración. Vean ustedes que se han medido algunas variables como los CD, la IgG,
y moléculas de respuesta inflamatoria como ferritina, PCR, dímero D, LDH, procalcitonina para demostrar que los pacientes se pueden infectar con bacterias, mioglobina para demostrar que hacen rabdomiólisis y por qué estas pacientes hacen falla renal aguda, y los linfocitos y los neutrófilos como prototipos de la biometría hemática. Y comparativamente vean los pacientes de terapia, 29 pacientes, que comparamos contra 24 pacientes asintomáticos y contra 47 pacientes que están hospitalizados. Y vean cómo las diferencias son muy importantes en respuesta inmunológica. Vean la IgG del paciente asintomático de 11 contra 5.1 del paciente que está hospitalizado y contra 4.1 del paciente grave en terapia. Y vean también los valores de la CD8, CD3 y CD4. Y vean cómo hay diferencias entre un grupo de pacientes y otros. Y en el grupo de terapia, bueno, pues nada más para que vean que estas moléculas de respuesta inflamatoria están disparadas, como son pacientes graves que desarrollan falla orgánica múltiple, porque aparte de que su respuesta inmunológica es pobre, tienen una respuesta inflamatoria severa y esto está impactando a nivel multiorgánico. Aquí en este cuadro también ponemos además a su consideración otro grupo de pacientes, 24 pacientes asintomáticos y 24 pacientes que son negativos asintomáticos. Y vean la diferencia. Aquí lo importante es que ustedes valoren que la respuesta inmunológica entre un paciente que ha dado positiva a la PCR y un paciente que ha dado negativo es importante. Y finalmente el último grupo de 8 mujeres embarazadas que se han tratado con el doctor para demostrar que la respuesta inmunológica de las pacientes también está comprometida. No es una respuesta del todo favorable y esto las pone en malas condiciones. Cuando se habla de que el embarazo es un estado desde el punto de vista inmunológico privilegiado, pensaríamos que los cambios son muy dramáticos y que estas pacientes tienen una respuesta diferente. Y aquí lo estamos nosotros comprobando. ¿Cuáles son las medidas preventivas importantes que debemos recordar? Porque hemos dado un panorama muy grande de lo que hay, lo que sucede a nivel hospitalario, lo que puede pasar con la respuesta inmunológica o fisiopatológica como resultado de una respuesta inflamatoria. Pero estas medidas son básicas y son para el consultorio y no las debemos de pasar por alto, porque finalmente lo que quisiéramos es que la población, como nos han dicho las autoridades de la Secretaría de Salud, buscáramos que la población se inmunizara en forma masiva y que con esto lográramos tener mucho menor repercusión a nivel hospitalario. Entonces, estas medidas como el lavado de manos con agua y jabón lo más frecuente posible las tenemos que hacer. Cuando esto no es posible, pues tener a la mano o cargar nosotros mismos una botellita con gel antibacterial que contenga por lo menos 60% de alcohol y estarlo usando continuamente. Quedarse en casa en todos los casos de gripe o catarro, porque no sabemos si realmente puede ser un COVID, puede ser un catarro común o puede ser influenza. Ya estamos a poco tiempo en octubre de empezar a tener casos de influenza. No saludar de mano ni de beso, cubrirse al estornudar con el antebrazo, porque está demostrado que se magnifica la expulsión de virus cuando esto sucede. Desinfectar todas las superficies de contacto con soluciones de cloro diluido, evitar viajar a lugares con reporte de epidemias, mantener las medidas en lo posible, no utilizar si es posible el transporte público por la posibilidad y el contacto masivo, no asistir a eventos donde no se puede mantener una mínima distancia de por lo menos 1 metro, 1,5 metros entre una persona y otra. Entonces, estas medidas que parecen muy sencillas, epidemiológicamente han demostrado la diferencia
entre una comunidad a donde puede llenarse básicamente de contagios, inclusive contagios graves. A nivel del consultorio específicamente de gineco y de obstetricia, las consultas tenemos que hacer que sean programadas y también considerar que puede haber urgencias. Recordar que la paciente obstétrica es una bomba de tiempo y que en cualquier momento puede requerir el apoyo, la vigilancia directa de su médico tratante. Puede ser en la noche, puede ser un fin de semana, puede ser en época vacacional. Entonces el médico que se compromete con su paciente tiene que estar disponible para poderla auxiliar, para poderla ayudar. Estratificar a nuestras pacientes que tienen mayor riesgo para tener resultados adversos. Una paciente con un índice de masa corporal arriba de 40, una paciente que ha desarrollado diabetes gestacional, una paciente cardiópata o que tiene una enfermedad de inmunocompromiso como el lupus, que no es tan infrecuente en nuestro país, o por supuesto la paciente hipertensa que puede desarrollar preeclampsia, inclusive tenemos que tenerlo en mente. Promover permanentemente medidas preventivas, como son todas estas que acabamos de decir, y de tener a nuestro paciente monitoreado a través de la vía electrónica, a través de la vía telefónica para saber sus condiciones. Establecer políticas de atención con el personal que está a nuestro alrededor para entender que todas estas medidas son importantes que las mantengamos vigentes. El uso de desinfectante de manos, ya habíamos dicho, a base de alcohol, jabón líquido, toallas desechables de papel para tirar en los basureros que tenemos que estar cambiando constantemente, y respetar el espacio entre una y otra persona a 2 metros o más de distancia. Cuando en nuestro consultorio no juntar a las pacientes, manejar la agenda de consulta programada, y todo esto va a redundar en dar un mejor apoyo a nuestras pacientes y evitar contagios masivos. Específicamente en el consultorio, la historia clínica siempre, aunque puede ser una historia muy concreta, está orientada a identificar factores de riesgo para saber que una paciente puede tener un riesgo mayor que otra y darle prioridad de atención, y de comorbilidades. Ese es el objetivo principal del control prenatal. Y cuando hablamos de control prenatal con enfoque de riesgo, lo hacemos priorizando desde las primeras semanas de embarazo y haciendo un examen minucioso tanto materno como fetal. El uso obligado de cubreboca de los pacientes y por supuesto del personal médico, paramédico y del consultorio. Limitar las visitas a un solo acompañante desde el consultorio y por supuesto a nivel hospitalario, y limpiar las superficies, como habíamos dicho, con desinfectantes a bases de cloro o de alcohol por lo menos. Vean ustedes estas diapositivas que están sacadas de la literatura nacional e internacional, cómo el uso del cubrebocas es histórico. Vean, estas son de hace 100 años, cuando la pandemia de la gripe española, que dicho sea de paso era una influenza, ahora sabemos que eran virus de la influenza, y en aquella época pues solo se le bautizó como gripe española. Vean ustedes las medidas, ¿sí?, de quedarse en casa es para tratar de aplanar la curva. En la medida que menos personas andemos en la calle innecesariamente, pues propiciaremos menos contagios masivos y saturar los hospitales. Y en la diapositiva de arriba vean hace 100 años cómo eran los cubrebocas y cómo se cubría el personal de salud comparativamente como se hace en la época actual, en el que ya la cobertura es mucho más específica. Y la Susana Distancia, que es la caricatura que salió por parte de la Secretaría, pero que ha servido precisamente para que todas las personas la acepten y la adopten adecuadamente. Y aquí particularmente en el Hospital General de México, con la doctora Guadalupe Guerrero, que es nuestra directora general, pues ha estado muy atenta a que todo el personal de salud mantengamos estas medidas: evitar saludar de beso,
mano y sobre todo abrazos, no compartir alimentos ni bebidas, mantener limpia nuestra área de trabajo, no usar corbata porque es un fomite y favorece la diseminación de microorganismos, evitar ingresar al comedor con uniforme de trabajo y lavarnos las manos frecuentemente. Son informaciones que se han difundido desde principios de la pandemia. Y bueno, yo termino con esta diapositiva que es en honor al doctor Friedrich Gauss, que es el príncipe de las matemáticas, porque siempre que nos referimos a un fenómeno en la naturaleza, estamos hablando de una curva gaussiana. Y este fenómeno que este matemático desde hace más de 2 siglos lo publicó, nos habla de cuál es el comportamiento de una variable en general. Y siempre lo expresamos por las medidas de tendencia central y de dispersión, que es la media y la desviación estándar. Y entonces hablamos que el 95% de las poblaciones o de los fenómenos que se presentan en una población se expresan entre la media y la segunda desviación, y que el 2.5 de un lado y del otro de la cola de esta curva gaussiana siempre están los rangos en los cuales se puede extremar las condiciones. Entonces, esto es para recordar que todos los fenómenos en la naturaleza se expresan de una forma común. Y aquí vemos que en la literatura pues han habido predicciones gaussianas de cómo estaría la pandemia. Y bueno, pues se han quedado un poco cortas porque se pensaba que para junio el 99% de la población iba a estar y que la curva iba a estar prácticamente aplanada, y nosotros hemos visto que no. Esto es multifactorial, se debe a todo lo que hemos dicho, al comportamiento poblacional, al tipo de virus, a la carga viral, a la respuesta inmunológica, a la respuesta inflamatoria y el contar con el apoyo en los hospitales para atender a nuestros pacientes. Y finalmente, esta tarde finalizo con esta diapositiva elaborada por su autor, que ahí está la referencia, a donde vemos la fase de la enfermedad. Hay una fase de contagio, una fase donde inicia los síntomas, una fase de hospitalización cuando esto es requerido, cuando ingresan los pacientes a terapia intensiva, los pacientes graves o inclusive la defunción. Y entonces ahí vemos en esta tabla de abscisas y coordinadas los diferentes periodos y la diferente secuencia, y cómo vamos haciendo, cómo está el periodo contagioso y cómo coincide con la detección de la PCR, con la detección de la IgM, de la IgG y los periodos, el periodo de ventana, el estadio temprano, la fase activa y la fase final, o cuando ya el paciente está en una fase de recuperación y ya ha pasado la infección. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su puntual y su asistencia, su atención, agradecer nuevamente a CONAMED y a sus autoridades por permitirnos este espacio, presentándoles una diapositiva de los hospitales de hace 100 años cuando la fiebre española, y vean lo que dice al final. En septiembre del 18, cuando terminó la cuarentena de la gripe española, 200,000 personas salieron a las calles a manifestarse en contra de las medidas de permanecer más tiempo en casa. 4 días después, todas las camas de los 31 hospitales de esa ciudad en ese momento estaban colapsadas y aproximadamente 4.500 personas murieron en el lapso de unos pocos días. La reflexión es que aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. Entonces, estas medidas que nos recomienda la Secretaría de Salud tienen bases científicas y las tenemos que observar para no cometer errores históricos. Muchas gracias. Doctor Briones, muchas gracias por su participación. Realmente ha sido muy interesante la charla que nos ha presentado, y tenemos aquí una serie de preguntas. Tengo una que nos están enviando uno de las compañeras médicas que tiene un consultorio, y nos pregunta, dice,
Yo estoy en un consultorio donde recibo pacientes de diferentes edades y he tenido embarazadas a las que les he seguido el protocolo de atención del embarazo, pero ¿cuáles son si usted puede decirle cuáles son las medidas que debería de tomar el médico general en el consultorio cuando viene una paciente que usted no sabe si está enferma de COVID o no está enferma, pero que en el transcurso de la entrevista y la historia clínica se da usted cuenta que tiene algunos datos que pudieran hacerle sospechar que es positiva a COVID-19? ¿Qué hacer en estos casos para la mujer embarazada para cuidarla y también cuidar al producto? Claro, por supuesto que una vez que nosotros recibimos una paciente hay que seguir el protocolo de atención prenatal, es decir, el interrogatorio, la exploración, los exámenes básicos de laboratorio, los exámenes para ver las condiciones de viabilidad y de bienestar del feto, que es básicamente un ultrasonido. Y ante la sospecha de un paciente sintomático o bien un paciente asintomático. El sintomático es aquel paciente que puede tener fiebre, tos, malestar general, cefalea, mialgias, artralgias, o bien tener cambios en la pérdida de olfato o de gusto, que son relativamente comunes. Este paciente puede tener historia de estar o no en contacto con algún paciente conocido. O bien el otro escenario, un paciente que está asintomático, pero que nos refiere que estuvo en relación con un familiar, un amigo, un vecino, y que se enteró que está positivo. Aquí estamos obligados, ante la sospecha, a mandar a hacer una prueba de PCR. ¿Para qué? Para confirmar si la paciente es positiva, estuvo en contacto con el virus, tenemos que aislarla en principio de su familia para que no contagie a otros y hacer una vigilancia estrecha de sus condiciones. Y esta paciente que ha sido positiva, lo ideal es remitirla a un hospital como el Hospital General, a donde se reciben todas las pacientes, para que se haga un seguimiento puntual de ella a través del servicio de ginecobstetricia. Si por el contrario es negativa, pues prácticamente continúa su vigilancia a través del control prenatal. Muchas gracias, doctor Briones. Pues agradecemos nuevamente al doctor Briones su participación en esta segunda conferencia de este ciclo de conferencias, y si ustedes quieren descargar este video pueden ingresar al canal oficial de YouTube que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, o entrar a la página electrónica de la comisión www.go.mx/CONAMED, y los invitamos para nuestra siguiente sesión el próximo martes 18 de agosto a las 3 de la tarde, donde nos acompañará el doctor Francisco Moreno Sánchez, quien tratará el tema de la epidemia COVID-19, la vacuna y cuál va a ser el actuar del médico general cuando esté ya la vacuna disponible. Finalmente, si ustedes quieren descargar este video de la conferencia del doctor Briones, pueden escribirnos a revistaconamed@conamed.gov.mx, o pueden ustedes entrar al canal oficial de YouTube. Muchas gracias por su participación, por haber estado presentes en esta conferencia, y nuevamente volvemos a agradecer al doctor Briones su participación. Tengan ustedes buena tarde. Muchas gracias. Gracias.